Damos gracias a los amigos que nos que dedican su tiempo para escuchar nuestras aclaraciones bíblicas que nosotros hacemos a través de la Iglesia Ministerio Fundamento, el 565 de la Dyer Avenue en Cranton, Rhode Island. Desde ahí estamos para edificar a las personas que quieren aprender la palabra, porque no es solo que Jesús salía y predicaba, sino que Jesús le decían rabí porque era maestro y enseñaba la palabra, porque de nada nos vale a nosotros salir a predicar el evangelio si lo que estamos es hablando la palabra donde alguien que no tiene conocimiento de ella. Debemos llevar la enseñanza, la educación bíblica está primero que el conocimiento ficticio que hay en la calle. No es coger un parlante, un megáfono y comenzar a vocear que Cristo viene sin la persona conocer por qué viene, porque no leen la Biblia o no la entienden. Lo importante de todas las palabras que decimos es el fundamento en sí de la palabra. Por eso es que nuestro educador le puso a esta congregación el fundamento bíblico, para que se pueda entender con claridad cuáles son los propósitos de un verdadero maestro como lo era Jesús. Muchas bendiciones para todos y cada uno de los que escuchan este canal de YouTube y para los que se inscriban también, porque lo que queremos es que cada día tener más audiencia, no por tener la popularidad nuestra, sino porque la palabra del Señor llega a los oídos que no han escuchado la profundidad de la palabra. Tenemos aquí la palabra, dice, cuando Jesucristo hablaba en parábola, estaba hablando cosas espirituales, porque las cosas espirituales son códigos de Jesucristo y el Padre. Por eso, o sea que la palabra no era algo tan profundo que aún los propios discípulos de Jesús no sabían qué era lo que él estaba diciendo. Jesús lo que estaba haciendo con la palabra era haciendo un colador para que los que no debían oír y escuchar y aprender la palabra, no le llegara la palabra, no le llegara el conocimiento, porque el conocimiento no es para todos, sino para los que son llamados por Cristo. Entonces vemos en Mateo, aquí dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente a Jesús. Y Jesús, entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, atento a lo que iba a decir Jesús. Le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Cuando alguno oye, esto significa que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene y se lo arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estos son las preocupaciones y afanes de la vida diaria del ser humano, las cuales son provocadas por el enemigo de la justicia, que
que juntamente y antiguamente ha creado el sufrimiento que tanto dolor ha llevado a la humanidad. Y aquí podemos ver que cuando usted pasa en una forma superfugaz, por donde puede pararse y detenerse y escuchar la palabra y adquirir el conocimiento, el enemigo lo tiene tan saturado la mente con cosas que no le van a apreciar en nada a usted, que entonces usted pierde la perspectiva de detenerse a escuchar cosas que va a sembrar en su corazón, que le va a permitir a usted beneficiarse, porque puede hacer un camino para la salvación de su alma, que eso es lo que nosotros también queremos para usted, que sea salvo. Usted no puede ser salvo por el simple hecho de decir: yo voy a la iglesia, aquí estoy yo, y no sabe lo que el pastor está diciendo. Usted no se apure en buscar, escudriñar en la Biblia, sino que usted fue ahí como que fue un artista cantando, y ya cantó, usted recogió y se fue. No, debemos escudriñar. Cada vez que el pastor diga una palabra, si está leyendo en Pedro, en Juan o en Pablo, usted esté pendiente para buscar, porque el pastor le pregunta. Vamos a leer en Pablo 5, capítulo 5, verso 6, un ejemplo. Y usted tiene que tenerlo en su Biblia, ahí escudriñado, para cuando él hable, usted está seguro que usted está acorde con lo que él está diciendo. No decir amén y aleluya y gloria a Dios en lo que usted no está seguro que lo que se está diciendo, usted está consciente que la Biblia lo dice. Y está diciendo gloria a Dios y aleluya sin saber lo que el pastor está hablando en la Biblia. Esas son las cosas que no debemos hacer, porque eso lo que significa es la demagogia dentro de la iglesia. Bien. Sea de parte del ministro como sean parte de las ovejas que hagan eso es demagogia en la iglesia. Y eso puede ser la demagogia para el semejante, no para Dios. Porque Él sabe cuando nosotros estamos actuando en una forma incorrecta y no de corazón ante Dios. Amén. Entonces, vemos que Él le dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla, cayó en el camino y vieron las aves y la comieron, ¿verdad? Y eso lo que significa es cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo, que es el enemigo de la justicia, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ese es el que fue sembrado junto al camino. Estas son las preocupaciones y afanes de la vida diaria del ser humano, las cuales son provocadas por el enemigo de la justicia, que tanta angustia y sufrimiento lleva a la mente de la humanidad. Parte de la semilla cayó en pedregales, en la piedra, donde no hay mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. ¿Por qué no? Se quemó porque no tenía profundidad de tierra. Eso fue lo que escuchan superficialmente, a eso que se refiere. Al que escucha la palabra de Dios y escucha superficialmente, así mismo como tú escuchas superficialmente, así mismo la palabra se va y te deja. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. No dura mucho en su corazón la semilla, o sea, la palabra, sino que él la olvida automáticamente porque él no dejó bajar a su corazón, no la guardó. Pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y cae. Debemos estar conscientes, hermano, que cuando no estamos profundos en la palabra, no estamos escudriñando la palabra, no podemos ser agudos en la palabra. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Al no haber conocimiento, nada se puede guardar. Por conocimiento viene lo que usted estudia profundamente, que se quede en su mente, y luego usted lo baja a su corazón a una forma concienzuda de recopilar la materia que son importantes para usted abrir el camino y irse a la salvación. Si usted no dedica tiempo para su salvación, no automáticamente que usted se va a salvar. Usted se va a salvar mediante el sacrificio de Cristo, pero también mediante el sacrificio suyo por la palabra. Porque dice estudiar la palabra, escudriñarla, porque me parece que en ella está la vida eterna. Si obviamos eso, estamos perdidos, hermano. Porque Jesús no vino para salvar a todo el mundo, al cabezón y al no cabezón. Él dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque muchos serán llamados para ser salvos. Pero del hombre depende ser escogido para la salvación. Porque si usted sigue practicando todas las cosas que son aberraciones ante Dios, usted no, aunque fue llamado, usted no se va a salvar. No va a ser escogido para la salvación. El llamado es uno, que es para todo. Pero ser escogido depende del hombre, no de Dios. Dios lo llama. Y usted como hombre decide si usted quiere ser escogido por Dios. Y eso es algo que debe estar claro en la mente nuestra. Que no podemos creer que Dios es burla de nosotros, que así como engañamos a un semejante, podemos engañar a Dios. Y eso no es cierto, hermano. Estamos perdidos en eso. Por eso dice que parte cayó en pregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Está diciendo. O sea que cuando las cosas son por superficiales, el que usted lo ve que entra rápido al Evangelio y sin escudriñar se queda ahí sentado. Hace tiempo que él dejó de ser cristiano porque nunca escudriñó la palabra. Lo que hace todo el mundo, lo que ha hecho ese cristiano entre comillas es ir a escuchar palabras y él ni sabe lo que están diciendo porque nunca la ha escudriñado. Amén. Estos son, el significado de eso es, estos son los que escuchan con oído, con sus oídos. No tienen y no bien escucharon cuando ya olvidaron. Lo que escucharon ahora mismo, ya lo olvidaron. La palabra, principalmente cuando son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pues su corazón está lejos de Dios. Eso es lo que significa. Cuando tú lees la palabra y antes de tú cerrar la boca ya no te acuerdas que la pronunciaste, es porque tu corazón está lejos de Dios. Porque no ha sido llamado como ende de salvación. Cuando tú no has sido llamado como un ende de salvación, tú olvidas fácil y rápido la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tu corazón no gime con delirio por la palabra y tú no tienes el deseo ardiente de estudiar la palabra de nuestro Señor, ahí tú te das cuenta si tú eres de salvación o no. El llamado viene de Dios y el ser escogido depende de ti. No es Dios que te va a escoger siendo tú un ingrato, por ejemplo, con Dios. Dios en su misericordia te llama para que te devuelva de tu camino
y Él te quiere salvar. Pero si tu cultura es más fuerte que el deseo de salvación y el amor hacia Dios, Dios no te puede coger con todas tus mañas y malas costumbres que tú has conseguido en la tierra como hombre. Tú tienes que tener una reflexión para que puedas tener un encuentro con Dios y Él te puede, de allá que te llamó, te puede coger como un ente de salvación. O sea que de ti depende la salvación, no es de Dios. Dios te llamó para salvarte, porque Él es el dueño de la salvación. Pero de ti depende, porque Él todavía no le ha quitado el derecho al ser humano a escoger. Si fuera así, Satanás no tuviera ningún ser humano. Entonces, como el ser humano está en su potestad para decidir, Satanás tiene muchos hombres aliados de él, como lo vemos hoy en día, que ya existen. ¿Cuánta iglesia no existe de Satanás? Y sacrifican seres humanos para darle privilegio a Satanás sobre la creación de Dios. Eso debemos tomar en cuenta. Y lo ha matado Dios, a los que sirven a Satanás, no lo ha matado. Ya ellos están muertos, sus almas ya son de muerte. ¿Entiendes? Él no te mata físicamente, pero ya cuando tú le sirves a Satanás directamente, que tú has negado de Dios y has renegado de Él, ya tu alma está muerta. Solo está esperando el momento para juicio. Pero ya tú sabes para dónde va, porque tú el que prepara su viaje sabe para dónde va. Nadie puede alegar ignorancia, porque hay los reflejos en la tierra son la hipótesis de lo que va a pasar en el cielo. El hombre sabe en qué terreno está sembrando y a dónde va. Cuando su alma parta de ese cuerpo, sabe a dónde va a ir a parar, a esperar su momento, porque no van a estar ni el malo y el bueno, no van a estar juntos. Porque vemos en la Biblia que dice claro que cuando el rico estaba buscando, que vio a Lázaro en el seno de Abraham, el rico preguntó a Abraham, le dijo: yo quiero que mande a alguien para que mi familia no venga aquí porque yo estoy padeciendo. Además le dice: quiero que mande a Lázaro que se moje la punta de los dedos para que me la ponga en la boca porque me estoy quemando. Quiere decir que no estaban juntos, estaban en diferentes lugares, porque Abraham le dijo: ni tú puedes pasar acá, ni nosotros podemos pasar allá donde ti. Aún se alcanzaban a ver, no estaban juntos, estaban en un mundo paralelo, ¿entiendes? Donde va el malo, espera, y donde va el bueno, según la voluntad de nuestro Dios. Porque no es que lo llame bueno yo, sino que usted puede entender que uno es el lugar de espera para los que vivieron bajo una crueldad humana, y otros son los que tienen la tolerancia para esperar el momento de Dios. O sea que hay una diferencia. Bien. Dios llama bueno al que es obediente y sometido a la caricia de su Padre. Y Dios llama malo a todo aquel que reniega de su Creador. O sea que Él se da un albedrío para que tú sepas qué tú quieres escoger y cuál es el camino. ¿Entiendes? Por eso debemos estar claros respecto a eso. Entonces dice que para tú saber si tú eres llamado por Dios, es cuando a tu mente llega a ser la inclinación de hacer cosas buenas. Y cuando tú logras romper tu cultura de hacer cosas desagradables ante Dios, de ti depende el ser escogido. ¿Entiendes? Ser escogido no depende de Dios, depende de ti. Dios te llama y de ti depende ser escogido.
Dice, volviendo a la semilla, que parte cayó entre espinos, ¿verdad? Lo que cae entre espinos, recordemos que cuando Dios se enojó con Adán, le echó una maldición y le dijo, por tu culpa, por tu culpa, ahora será maldita la tierra. Solo cardo y espino producirá. ¿Por qué por esa maldición? Por el hombre. ¿Entiendes? Entonces, de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Eso es lo que quiere decir. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza lo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces dice la palabra que estos son los que hacen un esfuerzo insuficiente para entender la salvación, pero sin esfuerzo nada alcanzan, pues viven una vida en maldición. ¿Recuerdan cuando Dios maldijo la tierra? Le dijo a Adán, maldita sea la tierra por tu culpa. Cardo y espino produciera esa clase de personas. Son semejantes a Esaú, el hermano de Jacob, que no le interesaban las palabras del Señor, pero Jacob se apropió de esa promesa que le hizo Dios a Abraham, que de su descendencia haría un pueblo tan numeroso y por su fidelidad sería escogido por Dios como su pueblo. Recordemos lo que no fueron encontrados fieles fueron rechazados por Dios, que aunque Él lo había escogido, Él lo había llamado a ellos, Él los rechazó porque ellos tenían un corazón diferente al que tenía Abraham. Él lo encontró infiel ante Él. ¿Entiendes? No lo encontró capacitado para entender y servirle al Señor. Por eso fueron rechazados, por su pecado. Mira, esa es una parte. Entonces dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por uno. Y otro dio fruto al 60 por uno. Y el otro dio fruto al 30 por uno. Eso quiere decir que siempre, por eso debemos tolerarnos, porque en las iglesias no todo el mundo da al 100 por uno, ni al 60 por uno. ¿Entiendes? La palabra dice que el fuerte ayuda al débil, porque no todos tendrán esa promesa de fuerza, ni todos tendrán la misma capacidad para soportar el peso de la humanidad y el peso de la espiritualidad. Entonces muchos tienen a confundirse y luego si lo presionamos nosotros de adentro, lo vamos a ver fuera. Por eso Dios dice que el más fuerte ayuda al débil, para que aprendamos a ser consecuentes para con ello. Amén. Entonces, el propósito de la palabra, el propósito de la palabra, de la parábola, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué le habla por parábola a ellos? Él respondió y le dijo, porque a vosotros, a ellos, a sus discípulos,
Dice, le he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos, le he permitido a ellos conocerlo. Mas a ellos, a los que no son los discípulos, no le he dado a conocer los misterios. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto se refiere al conocimiento. Cuando usted se ha apartado al tiempo, rechazando el conocimiento de la palabra de Dios, y el conocimiento que pueda tener usted para que su alma alcance la promesa que el Señor hizo para con sus hijos y el pacto que hizo nuevo con los seguidores que somos nosotros los gentiles. Él está diciendo que si usted no se ocupó de eso, de ese conocimiento para que su alma se salve, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Si no seguimos los mandamientos, no seguimos los principios, no seguimos el conocimiento, no buscamos, no escudriñamos la palabra para buscar lo que es aberración contra Dios y lo que no debemos hacer porque lo molesta a nuestro Padre. Debemos siempre andar con corazón, un Cristo humillando, como dice la palabra, reconociendo que el Señor tiene grande misericordia con nosotros, porque ya no es como antes cuando Abraham y Zafira, que el Señor, el Espíritu vino y lo mató a ellos. Hoy usted habla mentira, engaña, estafa a la gente y Dios no lo mata. Espera su momento para entonces cobrar la deuda que usted tiene para con Él, así como también pagarle la deuda que tiene Dios con usted cuando usted ha hecho la cosa bien hecha. Por eso debemos caminar siempre con integridad delante de Dios. No creer que Dios es un hombre, que usted lo engaña y se burla y hace la cosa y después usted viene y se arrodilla y le dice, Señor, perdóname, y vuelve 70 veces 7. No, con Dios eso no va. 70 veces 7 entre nosotros. Ten misericordia de tu hermano para que Dios pueda tener misericordia de ti. Pero no te burles de Dios, porque Dios no es humano. ¿Entiendes? Dios lo que hace es que tiene misericordia contigo para que te arrepientas, para que Él te pueda salvar. Pero Él quiere que tú estés consciente de lo que tú estás haciendo delante de Dios. Entonces dice que estos son los que escuchan con oídos, no bien escucharon y olvidaron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues su corazón está lejos de Dios, porque no han sido llamados como ende de salvación. Cuando tu corazón no gime con delirio por la palabra y tú no tienes el deseo ardiente de estudiar la palabra de nuestro Señor, ahí tú te das cuenta si eres de salvación o no. El llamado viene de Dios y ser escogido depende del hombre. ¿Verdad? Esos son los con esfuerzo para entender la salvación. Estos son los que hacen un esfuerzo insuficiente para entender la salvación. Pero sin esfuerzo nada alcanza. Pues viven en una vida en maldición, o sea, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Recuerda cuando Dios maldijo la tierra, le dijo a Adán, maldice sea la tierra por tu culpa. O sea, que ya sabemos quién tiene la culpa de los hechos pasados, pero los presentes de hoy no son heredados. Son la cultura que nosotros le damos, pero nosotros decidimos si la escogemos o no. Si viene a tropezar con nuestras almas, la salvación de nuestras almas, debemos rechazarla para poder alcanzar la salvación de hoy. Porque Dios nos ofrece hoy, no de ayer, la salvación de nuestras almas.
pero parte de la tierra ahí se cayó y dio fruto al 100 y al 60 y al 30. Pues ahí podemos ver que no todo está medido con la misma vara, ni todos pueden dar el mismo por ciento, pero si lo ayudamos pueden subir el por ciento en vez de bajar. Pues eso es teniendo el conocimiento de Dios en nuestro corazón y dándole participación a Dios en nuestro corazón para que Él nos dé la fuerza para poder empujar a nuestros hermanos más débiles hacia adelante, a servirle al Señor con conocimiento, en espíritu y en verdad. No en apariencia. ¿Entiendes? No en apariencia. De manera que el propósito de la palabra, entonces, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué le habla en parábola a ellos? Él respondió, le dijo, porque a vosotros es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene desinteresadamente conocimiento de la palabra, el poco que tiene se le va a quitar y se le dará y tendrá más al que sí se apuró por escudriñar la palabra, pero el que no tiene, como dice la palabra, ese se le va a quitar. Por eso habló en palabra, por eso viendo no ven, por eso es que viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, aunque estén mirando en grupo o oyendo y mirando los señales y prodigios, ellos no van a entender eso ni van a oír la palabra, porque la palabra de Dios no entra en su corazón ni en su mente. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibís, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ellos se sienten que son como hace normalmente el ser humano, cuando el ser humano tiene algún poder económico o político o social, se siente tan superior que a su semejante lo mira para abajo para poder verlo debajo de sus zapatos, porque se siente demasiado grande como un gigante. Y con los oídos oyen pesadamente, ¿me entiendes? Y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos. El enemigo le ha cerrado los ojos. Y para que no oigan con los oídos, ¿entiendes? Y con el corazón entiendan, de gozo vean, escuchen, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo, el Señor Todopoderoso, curarlo, sanarlo y salvarlo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas juntos desearon ver lo que veis y no vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. La palabra del trigo es la palabra que descifra este enigma para muchos, ¿verdad? La palabra del trigo y la cizaña explica claramente lo que Jesucristo le dijo a los discípulos sobre las parábolas. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en su casa. Después que se fue toda la persona, se entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, Jesús, y le dijo, el que siembra
la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Ya? Hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, o sea, del enemigo de la justicia. El enemigo de la justicia que sembró, que la sembró es, el enemigo de la justicia que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. El uso de Jesús, que Jesús hace de la palabra. Todo esto habló Jesús por palabra a la gente y sin palabra no le hablaba. Pero para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Escogida de la fundación del mundo. Le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. En su campo, el huerto de Edén. El huerto de Edén, entre comillas, es el campo que Dios escogió para poner allí su creación, o sea, su siembra. Y el enemigo de la justicia, Satanás, vino y lo descompuso todo el orden que Dios había establecido. Todo el orden que había allí, establecido allí para uso. Para eso buscó un cómplice y lo metió en el huerto del Edén, el huerto de Dios. O sea, ¿dónde estaba la siembra de Dios? Allí. Donde estaba la siembra de Dios, allí el enemigo de la justicia sembró a Caín. El enemigo de la justicia, después que el Señor había establecido un orden en el reino que había establecido para sus hijos, su creación, el enemigo fue y sembró allí a Caín. O sea, se metió la cizaña en el trigo de Dios. Y por eso que Cristo hablaba en parábola, porque Jesucristo puede ver nuestro interior, o sea, nuestras almas. Puede ver a Jesucristo, que es lo que nosotros no podemos ver. Lo más que alcanzamos a verle la cara a un semejante, pero no podemos ver qué tiene dentro. Por eso sabía quién era de salvación y quiénes podían entender el mensaje que él daba y quiénes no eran aptos para entender el mensaje que él daba. ¿Ya? Nosotros no podemos ver. Cristo sí lo puede ver, porque son cosas espirituales
que no están a la vista del ser humano. Solo Jesucristo está en la potestad de hacer esa revelación. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Te está refiriendo y resaltando lo que Satanás hizo en el huerto con el trigo y la cizaña. ¿Quién sembró el trigo? Dios. ¿Quién sembró la cizaña? Satanás. Y se fue. Vino y la sembró y se fue. Cuando la siembra dio su primer fruto, lo primero que nació fue la cizaña, no el trigo. Lo primero que nació en esa siembra que Dios hizo fue la cizaña. Se retrasó. Así como la hierba retrasa el fruto, así la cizaña retrasó el fruto de Dios. Y salió primero la cizaña. Ahí Adán entendió que otro había sembrado en su tierra. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció primero la cizaña y luego el trigo, el cual fue muerto por la cizaña, lo cual condujo a una nueva siembra. A una nueva siembra. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él le dijo: no sea que por arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Deja crecer juntamente a los unos y a los otros, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchas gracias, hermanos. Yo espero que este estudio lo pueda edificar grandemente a ustedes, para que nosotros sentir que estamos prestando una colaboración útil para que las almas de nuestros hermanos o amigos se salven también. Porque esto no es una cosa para mí. Esto es algo que yo quiero compartirlo con todo el que crea que puede ser un ente de salvación. Vamos a escudriñar la palabra. No nos conformemos que nos estén diciendo que la Biblia dice. Vamos a leer si es verdad que lo dice. A la par con los pastores, con los hermanos, hagan estudio entre hermanos. Compartan la palabra, porque dice la palabra en la Biblia, dice que todo el que busque se encontrará, y todo el que toque se le abrirá. Amén. Espero haber podido servir. Ya sabe que estamos aquí en el Ministerio Fundamento, en el Chico 65 de la Daniel Avenue, en Cranton, Rhode Island. Muchas gracias.